Puede haber una póliza, voy a poner un ejemplo, de una persona de 30 años que te puede costar 15,000 pesos, como te puede costar 150,000 pesos. Hola, hoy te quiero platicar particularmente del seguro de gastos médicos mayores. Un producto que básicamente lo que hace es blindar el patrimonio de las personas. Lo que quiero decir es que hay personas que tienen muy buena economía, que tienen muy buenos recursos, pero por no tener una póliza de gastos médicos, varias o muchas personas han perdido ese patrimonio por salvar su salud, por ya sea intervenirse o curarse en centros hospitalarios de alto nivel con costos muy elevados y no tener ese resguardo, esa parte que te va a ayudar precisamente para que no se vaya tu patrimonio. Los puntos que voy a tocar creo que son los más importantes en una póliza de gastos médicos. Primero, tendríamos que darle relevancia a la suma asegurada. La suma asegurada que viene en tu carátula de la póliza es lo que determina exactamente cuánto te va a pagar por padecimiento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una suma asegurada, ejemplo, de 150 millones de pesos, cada padecimiento que tú tengas te va a cubrir por 150 millones de pesos. Ojo, si tienes familiares dentro de la misma póliza, no importa, es por padecimiento. Así es que hoy en día una suma asegurada entre 70 millones de pesos o más prácticamente está muy bien. Por ley ya no se pueden tener sumas aseguradas sin límite, así es que otro punto importante es que tampoco es tan relevante el costo si la suma asegurada es más elevada, y eso es muy interesante. El segundo punto que te quiero comentar es el deducible. Seguramente has escuchado esa palabra, sobre todo si tienes un auto y sabes que hay un deducible en los coches. En gastos médicos también, pero me gustaría mucho comentarte cómo es que opera un deducible en gastos médicos mayores. Regularmente está definido en pesos, quiero decir una cantidad específica, y pueden variar desde el más bajo, luego yo le llamo deducibles medios y deducibles altos. Muy importante saber que mientras tu deducible sea menor, el costo de la prima será mayor, porque lo que tú haces al tener un deducible es una participación con la aseguradora de lo que te vaya a pasar, ya sea enfermedad o accidente. Así es que regularmente empiezan desde 10,000 pesos los deducibles, y déjame decirte que hay deducibles hasta de 300, 400, 500 mil pesos. Escuchaste bien, y depende mucho de las compañías. Lo que te quiero recomendar es que el deducible para mí es un factor clave en tu póliza, por una razón, porque ese debería ser el fondo de oxígeno que debes de tener en esos 3 meses de tus gastos. Quiero decir que pongas como un gasto tu deducible. Vamos a pensar un ejemplo, que tu deducible sea 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos tenlos en una cuenta de disposición para que cuando pase la enfermedad o el accidente puedas tomarlos y no pase nada. Automáticamente los tengas ya listos. El tercer punto que te voy a platicar es la parte de los convenios. Primero tenemos que ver los hospitales, la red de hospitales. Regularmente las compañías tienen aproximadamente de 3 a 5 redes hospitalarias en sus pólizas. Quiero decir, desde los hospitales, digámoslo así, de más alto nivel y hospitales que cuestan menos. Eso tú lo eliges. Todo lo que te estoy compartiendo, desde deducible, coaseguro, red hospitalaria, tú eliges, tú armas la póliza. Recomendable siempre que tengas a tu asesor de seguros para que te vaya armando una póliza de calidad, y todo esto va a incurrir en el precio. Entonces, los tabuladores de hospitales depende de lo que tú quieres. Voy a poner un ejemplo. Si tú te quisieras atender, por ejemplo, en un ABC, en un Ángeles del Pedregal, por poner ejemplos, ahí tendrías que tener los tabuladores más altos. Y conforme esos tabuladores van bajando, la red hospitalaria no es que sea mejor o no el hospital, lo que sí es que su costo es menor. Así es que las compañías hacen convenios con los hospitales y de acuerdo al que tú elegiste es donde te conviene intervenirte. Entonces, ya pasamos lo que es un deducible, ya pasamos lo que es un coaseguro, una suma asegurada y ahora la red hospitalaria. El siguiente punto es la red de honorarios médicos. Es lo mismo, la compañía define con los médicos una red global de acuerdo a lo que ellos cobran por consultas
o cirugías, por ejemplo, en la enfermedad que pusimos. Así es que si tú quieres estar en un hospital de alto nivel y que esos médicos te atiendan, lo que tienes que contratar es el tabulador más alto médico. Pero en el caso que tú quisieras estar en clínicas de no tan alto costo, con médicos que trabajan ahí y que los convenias con la compañía, pues puede ser un tabulador de hospital medio y un tabulador médico medio de médicos y un tabulador medio con respecto a los médicos. Así es como realmente esos factores son súper importantes para contratar una póliza. Lo que te sugiero es que realmente te asesores lo mejor posible. Todos estos factores que te estoy compartiendo tienen que ver directamente con el costo de la póliza. Así es que alinea tus objetivos en caso de utilizar, que espero nunca la utilices, una póliza de gastos médicos de acuerdo a tu economía personal. Puede haber una póliza, voy a poner un ejemplo, de una persona de 30 años que te puede costar 15,000 pesos, como te puede costar 150,000 pesos. Así es que verás que es multifactorial, o sea, influyen muchos factores, básicamente los que te comenté. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo opera una póliza de gastos médicos? ¿Cómo es que realmente tú tienes o puedes usar una póliza en caso de una enfermedad? Lo que sucede es lo siguiente. Hay 3 formas para utilizarla. La primera es la que es programación de cirugía. La programación de cirugía es cuando tú vas a ver un médico y él te dice que tienes una enfermedad. Vamos a pensar que tienes un problema de hernia hiatal y él te dice, este es un problema y hay que atacarlo. ¿Qué hace el médico? Primero da un diagnóstico de acuerdo a lo que vio, de acuerdo a la consulta que tuvo contigo, y luego pide estudios que corroboran el diagnóstico médico. Y después de eso te pedirá una serie de cosas para que él esté seguro de que te tienen que operar. Si te das cuenta, esto ya está teniendo un fundamento y lo que va a suceder es que vas a poder programar la cirugía. Tendrás que contactar a tu asesor profesional. ¿Para qué? Para que él sea el que te ayude a hacer la programación. Digamos que es relativamente fácil, porque cuando el médico ya te dio un informe llenado por él, que tiene que ser de la compañía de seguros en la que tú estás suscrito, y después te da los exámenes médicos y a lo mejor empiezas a requerir una serie de medicamentos, esas 3 cosas que te acabo de platicar ya estarán cubiertas desde el diagnóstico médico. O sea, quiere decir que desde ahí la compañía va a pagar el primer peso. Obviamente tendrás que pagar deducible y coaseguro, como ya te lo platiqué, pero esa enfermedad, si no tiene que ahorita voy a tocar una preexistencia o no está cubierta por la póliza, va a ser procedente. Estos documentos que se le piden a la compañía son relativamente sencillos. Es el informe médico, la parte del diagnóstico de los exámenes clínicos, o sea, los resultados, ¿sí? Y algunas anotaciones que quisiera hacer el médico de acuerdo, por ejemplo, a la hernia hiatal. Estos entran en un proceso, van a la compañía revisa que esté todo en orden. Si te quiere pedir información adicional, te la va a pedir, y si no es así, va a aprobar el padecimiento y entonces tendrás una programación de cirugía. Como nosotros le decimos a nuestros clientes, una programación de cirugía es como reservar un hotel. En el momento que está aprobado, obviamente trata de que las condiciones en las que tú te quieres intervenir influyan los médicos de red y los hospitales de tu red, los que están conveniados en tu póliza. Y eso hará que cuando tú llegues al hospital, llegarás con tu carta de autorización y automáticamente llegarás a la zona de alta de los hospitales. Ahí te preguntarán sobre tu carta, les darás tu carta pase y ellos tomarán ciertos datos y automáticamente te darán una habitación, la cual prácticamente ya está cubierta por el padecimiento que tú pediste por obvias razones, porque la compañía ya aprobó tu reclamación. Esto quiere decir que el médico programará el día y la hora correcta para intervenir. Cuando termine esa operación, el médico hará lo que se llama el informe médico posquirúrgico, o sea, después de la cirugía.
Estos documentos los analizará la compañía para precisamente decirte que fue correcto y que está confirmada esa aprobación. Lo que sucederá después es que el médico será el responsable de darte de alta de acuerdo a la enfermedad o padecimiento que tuviste. En ese momento, te lo digo por experiencia propia, porque yo ya he estado con los clientes asesorándolos, o el equipo de nosotros ha estado asesorándolos, y ahí es donde regularmente ellos nos marcan para que vayamos dándoles guía de qué es lo que sigue. Un punto muy importante es que cuando ya te operaron, cuando ya pasaste ese proceso, lo único que hay que hacer es esperar el alta, como te mencionaba. Se hace un corte, literalmente se hace un corte cuando el médico dice está listo la paciente para salir. Se corta la parte de enfermería, porque enfermería ya no suministra nada, absolutamente nada. Te quitan el suero, te quitan todo, te quitan medicamentos, y prácticamente en la misma habitación solamente ya esperas la aprobación de todos los pagos. ¿Por qué? Porque puedes pedir cosas personales que pueden no estar cubiertas dentro del contrato de tu póliza. Así es que sí se hace un análisis entre lo que cobraron los médicos y cobró el hospital para tu intervención, lo mandan a la compañía responde y dice que ya está procesada tu cuenta. Tiene que bajar regularmente un familiar tuyo, obviamente dependerá de la condición física en la que te encuentres, pero regularmente será un familiar que irá hacia las cajas del hospital y ahí mismo le desglosarán cuánto fue de los médicos, cuánto fue del hospital. Y si te atendiste con médicos de red y hospital de convenio, no te preocupes, prácticamente no vas a pagar nada. Si pediste cuestiones adicionales personales, esas se tendrán que pagar, pero ahí vendrá claramente el desglose de la cuenta. Te aplicarán deducible y coaseguro, te restarán esos dos conceptos y tú pagarás lo que sigue. Y ahí prácticamente terminó el proceso. Pagas, te dan de alta, te quitan la pulsera, de repente, depende mucho donde tú estés, y irá alguien por ti a tu habitación y te llevarán hasta tu auto, y prácticamente esa reclamación estará cerrada en el término hospitalario. Aunque todo lo que tú vayas a gastar posteriormente a la intervención o a la enfermedad, ¿qué crees? La compañía te lo va a seguir pagando. Quiero decir, medicamentos, consultas regularmente después de 15 días de la intervención o de la enfermedad. ¿Y qué crees? Si fuera una enfermedad, por ejemplo, crónico-degenerativa, que ahí se descubrió, déjame decirte que te la pagará de forma vitalicia mientras tú pagues la póliza. Así es que no creas que las pólizas solamente te pagan cuando te intervienen. Regularmente la mayoría lo que hacen es, después de intervenirte, te siguen pagando los gastos. La segunda forma de reclamar es la parte de urgencias, que caes por urgencias. Literalmente ahí lo que casi siempre explico es, por ejemplo, una apendicitis. Te empieza a dar un dolor muy fuerte y lo que tienes que hacer de ese dolor, obviamente deriva que tienes que ir a un hospital. Caes a un hospital, te reciben por urgencias y ahí literalmente te ponen en un área de observación, y a lo mejor ahí el médico dice esto es apéndice y te tienen que meter a quirófano. Como te das cuenta, esa es una emergencia, y la única regla para que se pague de forma directa es que estés más de 24 horas en el hospital, que es cuando conecta la compañía con el hospital y con los médicos. Siempre tendrá que haber el informe médico y los estudios que corroboran el informe del médico. A partir de ese momento, también la compañera se hará cargo y será el mismo proceso o muy parecido que te acabo de platicar. La otra es que no te quedes más de 24 horas y que, por decir un ejemplo, no necesites más hospitalización, y entonces obviamente la compañía lo que hará es pagarte por reembolso. Tú tendrás que pagar la cuenta y la compañía te reembolsará los gastos de la enfermedad o accidente que tú tuviste. Es muy importante decirte que hay una cobertura que regularmente siempre sugiero en cualquier compañía que quieras contratar, que es la de cero deducible por accidentes, para que la compañía no te cobre deducible en caso de accidente. Sí te va a cobrar coaseguro. Con esto espero que les haya servido cómo opera una póliza de gastos médicos de forma
pues creo que esto es lo más importante de forma global. Déjame decirte que nosotros tenemos una estructura que puede ayudarte en este tema. Somos expertos en la materia y te vamos a acompañar desde el proceso de contratación hasta en los procesos en donde tu familia o tú se enferman o tienen un accidente. Si quieres saber más o quieres comentarme algo al respecto de este video, por favor te lo voy a agradecer que me lo dejes en los comentarios. Por otro lado, si te interesa contactarnos, te doy mis redes sociales: Octavio Arrieta 3 en Instagram y en Facebook, o déjame un mensaje y aquí yo te contacto. Muchas gracias.